¿Qué es un tiro parabólico? Por definición, un tiro parabólico es una partícula lanzada con una cierta velocidad inicial en el ámbito de la Tierra, por así decirlo, con una aceleración hacia abajo o negativa de la gravedad. Por lo tanto, si descomponemos el movimiento en sus respectivos ejes, tendríamos en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, podemos también descomponer el vector de velocidad inicial en sus dos componentes, la de velocidad inicial en X, que esta no va a cambiar ya que es un movimiento rectilíneo uniforme, no hay ninguna fuerza que lo frene, y la velocidad inicial en Y, esta sí va a cambiar ya que la gravedad está ejerciendo su poder de tracción en este eje. Bien, ahora simplemente vamos a, por así decirlo, deducir la fórmula de la trayectoria descomponiendo y viendo qué está pasando en cada eje. En el eje X, al tener un movimiento rectilíneo uniforme, tenemos la ecuación de la posición sería simplemente la velocidad en X, la velocidad inicial por el tiempo. Y también lo podemos escribir como la velocidad inicial por el coseno del ángulo, porque recordemos que las componentes de un vector se pueden descomponer utilizando el ángulo, ya que la Vx estaría relacionada con el ángulo mediante el coseno y la VI mediante el seno. Bien, simplemente despejaríamos aquí el tiempo, por lo tanto el tiempo es igual a la X, la posición en X, entre la velocidad inicial por el coseno del ángulo, o lo que sería lo mismo la velocidad en X, y sustituimos en la Y, o sea, hacemos como una especie de sistema de ecuaciones. Por lo tanto, simplemente cogemos el tiempo que nos ha dado en X, lo que vale el tiempo, y lo sustituimos en la Y. Por lo tanto, obtenemos que, por ejemplo, aquí esto sería el tiempo y esto sería el tiempo. Lo que pasa es que lo hemos elevado al cuadrado porque en esta fórmula el tiempo está elevado al cuadrado, por lo tanto todo esto está al cuadrado, por lo tanto tenemos x cuadrado, velocidad inicial al cuadrado y coseno cuadrado del ángulo. Bien, aquí vemos muy fácilmente que se nos va la velocidad inicial con la velocidad inicial y seno entre coseno nos da la tangente. Por lo tanto, se nos olvidó sumar la altura, que sería la y inicial, pero simplemente no va a afectar en nada, simplemente la hemos añadido aquí al final. Y por lo tanto nos queda que la fórmula, la ecuación de la trayectoria, la podemos definir que como la y es igual a la altura inicial, o sea, la y inicial, desde donde se tira, más x tangente del ángulo, por lo que vimos aquí, que se nos fue la velocidad inicial con la velocidad inicial y el seno entre el coseno es tangente, y menos la gravedad entre 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo, por la x cuadrado. Esto simplemente proviene de sustituir el tiempo que nos dio en x en la y. Bien, aquí también podemos demostrar que es una parábola, ¿no? Porque la fórmula general de una parábola sería y igual a x menos bx cuadrado. Bien, b menos bx cuadrado o más bx cuadrado. En este caso sería, vemos que aquí tenemos un signo negativo, por lo tanto podemos ver que es una parábola de tipo convexo. Está mirando hacia arriba. Ahora pasaremos a un caso concreto y aplicado del tiro parabólico. Bien, en este caso tenemos un jugador de baloncesto que tira un balón en un ángulo de 62,5 a una canasta que está a unos 3,3 metros en el eje X y unos 2,5 metros en el eje Y, y tarda un tiempo el balón en llegar al aro de 1,1 segundos. Bien, este ha sido un caso real en el que grabamos el tiro y posteriormente lo editamos en Photoshop para hacer las estaciones, por así decirlo, del balón y ver cómo llegaba al aro, para así, por así decirlo, tener una trayectoria que poder marcar. Bien, lo primero que vamos a hacer es hallar las componentes del vector velocidad inicial, la Vx y la Vi. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, vamos a ver qué está pasando en el eje X. En el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la gravedad no está afectando al eje X, la gravedad tira hacia abajo, no hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, como tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, lo que tenemos que ver simplemente para hallar la velocidad en X es la distancia que ha recorrido entre el tiempo, 3,3 metros entre 1,1 segundos, 2,32 metros por segundo. Muy bien, ahora cogemos la velocidad en Y y como tenemos el ángulo que forma con la horizontal, nos valemos de la definición de tangente, que sería tangente del ángulo que forman los dos vectores
es igual a la VI entre la VX. Ahora despejamos la tangente y obtenemos que para hallar la VI, y obtenemos que la VI es igual a la tangente del ángulo por la velocidad en X. Como tenemos las dos, simplemente lo sustituimos en la calculadora y nos da que la VI es de unos 5,23 metros por segundo. Ahora, para hallar la velocidad inicial, simplemente hacemos Pitágoras, el módulo de un vector, ya que tenemos las dos componentes, y nos da, está un poco tachado, pero 6,57 metros por segundo, que pasado a kilómetros por hora serían unos 23,65 kilómetros por hora. Una velocidad razonable para un tiro de precisión como sería este. Una persona perfectamente podría correr a esta velocidad, una persona no muy entrenada. Entonces vemos que es una velocidad relativamente razonable para un tiro. Bien, ahora simplemente con este dato vamos a usar en metros por segundo, no en kilómetros por hora, por las unidades simplemente, y lo vamos a sustituir en la ecuación de la trayectoria que dedujimos antes. Bien, simplemente sustituimos altura inicial, altura, tangente del ángulo, y aquí sustituimos la velocidad inicial por 6,57 y el coseno cuadrado del ángulo por 62,5, el coseno cuadrado de 62,5. Bien, ahora lo que vamos a hacer para hallar una ecuación, por así decirlo, manejable de la trayectoria es reducir toda esta amalgama de números a un solo número, simplemente sustituyendo la calculadora, ponemos los valores y al hacerlo nos queda que la tangente de 62,5 sería 1,92x multiplicando la x, y aquí este número sería el resultado de 9,8 entre 2 por 6,57 cuadrado, etc. Bien, esto, si nos damos cuenta, es la ecuación de una parábola de tipo convexa, ¿no? De tipo convexa mirando hacia arriba. Bien, entonces ahora, ya que tenemos la ecuación, vamos a sustituir el punto 3,3 en X para ver si realmente el balón choca el aro. Bien, ahora simplemente sustituir, donde estaba la X ponemos 3,3, donde estaba la X cuadrado ponemos 3,3 al cuadrado, más 2 que sería la altura, y nos da un resultado de 2,56 metros. Bien, esto es muy aproximado y podemos perfectamente decir que la ecuación que hemos obtenido es correcta, ya que la canasta está a 2,5 metros y podemos afirmar que en ese instante de tiempo para la X 3,3 metros, la Y es 2,56 metros o 2,5, que es muy aproximado, ya que aquí hemos redondeado unos cuantos decimales. Entonces podemos asegurar que el balón está en esta posición, el balón entra en el aro. Ahora en esta imagen lo que vemos es un caso real y soy yo pues tirando una pelota. Bien, hemos calculado el ángulo con el GeoGebra, simplemente midiéndolo, y pues es más aproximado que el balón se encuentra a una altura inicial de 2 metros, ya que yo mido 1,90, y la canasta se encuentra a unos 3,3 metros del eje X, ya unos 1,5 del eje Y. Bien, con estos datos hemos ido al GeoGebra y los hemos introducido. Para que nos diera el tiempo de vuelo sería 1,5 segundos, pero el instante en el que choca la canasta pues se encuentra a unos 3,3 metros del eje X y a 1,5 de metros de altura del eje Y. Bien, con estos datos hemos ido a la GeoGebra y los hemos introducido. Para que nos diera que el tiempo de vuelo sería 1,6 segundos, pero para el instante en el que choca la canasta el tiempo es de 1,1 segundos. Al principio lo hicimos con el tiempo de vuelo total y no nos dimos cuenta de que ese tiempo de vuelo era para cuando chocaba con el suelo, es decir, para cuando la I valía 0. Entonces, después de bastante ensayo y error, nos dimos cuenta, conseguimos que deducir la trayectoria bastante aproximada, que si la vemos aquí es casi idéntica a la que nos da el GeoGebra. Y bueno, este ha sido el final de nuestro vídeo y esperemos que les haya servido para entender muy bien lo que es el movimiento parabólico. ¡Hasta luego!